Bueno, ya dejamos la isla de Sparsi, la tenemos aquí atrás, y seguimos por el archipiélago de las Islas Magdalenas a explorarlas. We were living in a country song, playing George Strait all night long. Bama tea with no makeup on. Yeah, we took the long way home. Fell in love with a southern girl on the tailgate of my son. Bueno chicos, ya estamos por el norte de la isla de la Magdalena. Ahora vamos a girar aquí esta gran bahía para buscar un sitio para fondear cerquita de la ciudad. Ahora Noemí está yendo a la proa a ver el ancla, qué tal se ha clavado, porque no vemos muy bien desde aquí si el fondo es de arena. Lo mejor es ir a mirarlo, y en esta época que estamos más bien acalorados ya viene bien refrescarse. Se tiene que nadar unos 30 metros que hemos tirado de cadena, y hasta la boya. ¿D'on vens així? No es una maruja, un carro d'anar a comprar i tot, Descansado que tiene. ¿Y el otro marujo? Mira, pan carasau, Ah, espianatine, molt bé. raïm, salmó, pernil, carn per sopar. Caray, qué lujo. Mirad qué rinconcito más bonito hemos encontrado aquí, con estas casas que están de lujo. Y mira, dentro de esta bahía. Bueno chicos, estamos fondeados aquí entre la isla Magdalena, que es la que tengo aquí detrás, y la isla Caprera en el otro lado. Un sitio bonito, con un montón de calas, de rincones para explorar. Y ahora voy a inspeccionar el ancla porque para hoy se espera viento bastante fuerte, de 30 nudos. Bueno, y ahí tenemos el boyarín, ¿vale? El boyarín marca donde tenemos el ancla, o sea que ahí abajo. El fondo es muy malo, es el fondo que estamos, ¿eh? Hay muchas rocas, una arena así un poco dura. Lo que pasa es que como el ancla se ha dado una vuelta alrededor de una piedra, nos parece complicado de sacarla, pero nos puede dar una adherencia especial. Estamos como atados a una piedra. Quiere decir que esto no es lo bueno. Igual lo aprovechamos para este día de viento y lo desenredamos mañana. Bueno chicos, estamos aquí entre la isla de la Magdalena y la isla de Caprera, y ahora iremos a dar una vueltecita para explorar un poco todo esto, a ver qué hay, el paisaje y tal. Estas dos islas están tan cerca que tienen un puente que las comunica. Mira, Josep, quin racó més maco, eh? Això és espectacular. You're more than just a friend, I need you more. I know I can love you right. Don't give it up before you even try. Fijaos qué casitas más bonitas que están aquí en este rinconcito. Además, no tienen nunca mala mar. Bueno chicos, estamos aquí para hablaros de NordVPN. Como veis, nuestra vida en el barco por nuestros vídeos es ir cambiando de sitio, buscando pues estos paisajes tan bonitos y rincones inhóspitos. Entonces muchas veces nos conectamos a internet a través de la conexión que tenemos en el barco, otras en ciudades, otras en sitios públicos. Cuando tu vida está en un barco, la conexión pasa a ser algo muy importante. Es también muy importante proteger estos datos de contraseñas, emails, datos personales. Y por eso nosotros usamos NordVPN. Para nosotros es muy importante la seguridad de Internet, porque navegan por las redes, aunque nosotros no lo veamos, nuestros datos personales, contraseñas. Y tus vídeos también. Bueno, claro, los vídeos que editamos, todo. NordVPN es tranquilidad porque nos permite seguir moviéndonos, seguir editando, seguir con nuestro proyecto, como vosotros veis. Porque aunque vosotros no lo veáis, detrás hay un gran trabajo, ediciones y todo. Entonces, vamos, seguimos navegando sabiendo que tenemos este respaldo de seguridad con NordVPN. Bueno, y aparte de lo que es propio de los vídeos, NordVPN crea una conexión segura entre cualquiera de los dispositivos que están conectados a Internet y protege todos los datos que circulan por la red. Ahora podéis conseguir una oferta exclusiva de NordVPN de 4 meses extra entrando en nordvpn.com
/mylife. Además, hay una garantía de devolución del dinero de hasta 30 días. O sea que probar el NordVPN, aprovechar esta oferta exclusiva. Bueno chicos, así que nosotros seguimos navegando por estos mares. Sí chicos, muchas gracias por acompañarnos en esta aventura, que sin vosotros ya sabéis que todo esto nada sería posible. Gracias. Besitos. Ya hemos llegado a la isla de Caprera. Imagínate si estaba cerca. Una calita aquí para nosotros solos, no hay nadie. Fijaos que aquí en Sardinia todas las rocas son de este tipo así redonditas, lisas. Bueno chicos, ahora vamos a visitar la Cala Garibaldi en la isla de Caprera, que aquí es donde está la casa de Garibaldi y la tumba, y está enterrado aquí. Bueno chicos, estamos llegando a esta cala que se llama Napoletana, aquí en el norte de la isla de Caprera. Mirad qué playita más espectacular. Bueno chicos, se nota que estamos en la isla de Caprera. Aquí tenemos los ejemplares de cabra. Un grillo. ¡Oh! La cabra. Hoy estamos por los alrededores de Roma visitando una serie de pueblecitos y ahora mismo estamos en Frascati. Mirad qué villa más impresionante hay aquí en Frascati y las vistas que deben haber desde allá arriba. Fijaros, solo el muro de la villa es espectacular. Ahora ya estamos en otro pueblo que se llama Grottaferrata y vamos a visitar esta abadía que parece muy bonita. Bueno, aquí pone Abadía di San Nilo y también Chiesa di Santa María. ¿Qué? Qué guay, ¿eh? Sí. Sí. La abadía es chulísima. Bueno, anem cap allà, Josep? Què? Maco això? Uf, chulísimo. Bueno chicos, estamos haciendo una ruta por los alrededores de Roma, esta ruta se llama Castelli Romani. Y bueno, y ahora mismo estamos en el pueblo de Marino. Vamos a ver qué tal es todo esto. ¿Va, Nem? Bueno, aquí tenemos la fuente de Marino, que la acabo de ver, y representa un Neptuno. Aquí en Roma hace un calor horrible. Es unas temperaturas, no sé, 39, 40 grados, con una humedad horrible. Bueno, ya hemos visitado los pueblos de Grottaferrata, Frascati y Marino. Y ahora nos queda el famoso pueblo donde veranea el Papa, que se llama Castel Gandolfo. Ya he llegado aquí arriba del pueblo de Castel Gandolfo. Mirad, la plaza, la iglesia. Castel Gandolfo también es conocido por su lago. Está aquí. Vamos a verlo, Josep. Pues aquí tenemos el famoso lago de Castel Gandolfo, que es el cráter de un volcán. Y bueno, es una preciosidad, como veis. No sé si os lo he dicho antes, pero Castel Gandolfo también es conocido porque aquí está la residencia de verano del Papa de Roma. Sí.
estamos en Aritza. Y hemos parado para comer y hemos pedido aquí unos antipasti típicos y empezamos con un plato de porchetta. ¿Esto qué tan original que es esto? Esto se llama Que coppiette. Parece pimiento rojo y no tiene nada que ver, ¿no? Coppiette es carne seca picante y la hay normalmente de caballo o de cerdo. ¿Qué tal está hecho? La porchetta buenísima y lo que ha dicho Flavio de que se debe comer la piel es verdad, ¿eh? Porque es la parte más crujiente y gustosa, para mi gusto. Esto Está duro. Oye, Bueno, pondremos que ir a ver el producto. muy duro. Yo tengo aquí un plato que es muy típico también de Roma, según me ha explicado el guía que tenemos, que se llama cacio e pepe, ¿no? Cacio y pepe. Cacio y pepe, que es un queso con pimienta, ¿no? Exacto. Hace años que recorremos el mar Tirreno. Aquí hemos descubierto multitud de pequeñas islas, como Elba, Ústica, Eolias o Pontinas. En Cerdeña hemos descubierto las playas más espectaculares. En Córcega, impresionantes paisajes. En Sicilia nos hemos enamorado de sus gentes y su gastronomía. En la Italia peninsular hemos encontrado la historia de nuestro querido mar Mediterráneo, en la arquitectura de Roma, Cinque Terre o en la pintoresca Toscana. Ahora en el mar Tirreno nos sentimos en casa y podríamos seguir navegando por estas aguas toda una vida, sabiendo que todavía nos queda mucho por descubrir. Pero nuestra alma de marineros nos dice que es hora de partir. Es hora de dejar atrás todas las certezas de lo ya descubierto y vivido para adentrarnos en lo nuevo y desconocido. En los próximos episodios emprenderemos un largo viaje rumbo a la mítica Grecia.